Buenas tardes, jóvenes. Les habla la doctora Janet Villegas del Hospital Nacional 2 de Mayo. Pueden iniciar ya el registro de su asistencia en el aula virtual. Bien, entonces vamos hoy día a darles a conocer una enfermedad reumatológica autoinmune llamada esclerodermia sistémica. Los objetivos de esta presentación son los siguientes: que ustedes lleguen a conocer la fisiopatología, por qué se produce la enfermedad, qué elemento de la inmunidad, tanto la inmunidad celular innata como adquirida, intervienen en la patogenia, y que logren identificar los signos clínicos tempranos de esclerodermia sistémica, conocer las principales manifestaciones clínicas y el pronóstico de esta patología, saber interpretar las pruebas de laboratorio inmunológicas y conocer los tratamientos más eficaces, sus efectos colaterales y el monitoreo. Bien, esclerodermia sistémica es una palabra que significa dermia, piel, y esclero, gruesa, piel gruesa. Es una enfermedad, a diferencia del lupus, a diferencia de las miopatías inflamatorias, a diferencia de la artritis reumatoide, es una enfermedad cuya localización, cuya clínica predominante en la piel, porque hay cambios de fibrosis. La fibrosis, ese proceso biológico de fibrosis, la piel se endurece, cambia la piel. Ese es el signo clínico que identifica la esclerodermia, la fibrosis dérmica. ¿Y por qué se le llama sistémica? Porque esclerodermia, como enfermedad autoinmune, afecta a múltiples órganos, causando también fibrosis de órganos internos. Un dato importante que ustedes deben tener presente es que existen dos tipos de esclerodermias. Una esclerodermia localizada, sin afectar órganos internos, y ejemplo de esclerodermias localizadas donde solo se afecta la piel. Por ejemplo, van a encontrar con el nombre de morfea, morfea localizada, morfea generalizada, morfea en copa de sable, diversos nombres, pero son entidades también que producen fibrosis en la piel, pero sin afectar órganos internos. En cambio, lo que vamos a conversar hoy día en la tarde, jóvenes, es la esclerodermia que sí compromete órganos internos. Muy bien, esta enfermedad autoinmune tiene diversas caras, diversas formas de manifestaciones clínicas que vamos a ir conociendo.
Observen la imagen de una paciente en el centro. Acá lo que destaca en esta fase característica de esta paciente es la falta de arrugas en la piel debido a la fibrosis dérmica, pérdida de los anexos, caída del pelo. Debido a la induración de la piel, los labios también disminuye su apertura de los labios. Todos los pacientes con esclerodermia sistémica tienen un signo vascular llamado fenómeno de Raynaud, que lo vamos a conocer. En todos ellos hay cambios también articulares que vamos a ir conociendo en el transcurso de la clase. Y todos coinciden en la anatomía patológica, la mayor producción de colágeno y de proteína de la matriz extracelular en la dermis, en la capa de la dermis de la piel, como podemos visualizar en esta imagen. Todos tienen como característica anatomopatológica la mayor producción de colágeno y de proteína de la matriz extracelular en la dermis y también en los órganos viscerales. Muy bien. ¿Qué es la esclerodermia? Es una enfermedad sistémica que se caracteriza principalmente por 3 cambios fisiopatológicos. Hay daño en los vasos sanguíneos, en el endotelio vascular, inflamación y fibrosis. Muy bien, esta enfermedad afecta a todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Piel, las glándulas exocrinas, estos tienen también síndrome de Sjögren secundario por compromiso fibrótico de la glándula lacrimal debido a la fibrosis de las arterias pulmonares y debido a la fibrosis. ¿No se escucha? Perdón, ¿no me escucha? La última parte no se escuchó. ¿Alguien puede responder? ¿Se escucha? Se escucha entrecortado, doctora. ¿Se escucha bien ahorita? Sí, doctora, ahora sí. ¿Se escucha bien? Ahora sí, doctora. Correcto, gracias. Bien. Como les estaba explicando, gracias. Esta enfermedad afecta todos los órganos en general. Y les estaba explicando la tensión arterial pulmonar, la fibrosis pulmonar, igual a nivel cardíaco, hay un compromiso de las 3 capas del corazón. Igual se produce una fibrosis del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Hay compromiso renal, incluso hay una emergencia médica que se llama la crisis hipertensiva renal. También tienen compromiso de tipo articular, artralgias, mialgias, que muchas veces cuando la enfermedad recién está empezando, tenemos que hacer diagnóstico diferencial sistémico. También hay compromiso muscular. Muchos pacientes hacen inflamación muscular, miositis, o podemos encontrar esclerodermia sistémica junto con una dermatomiositis o junto con una polimiositis. Y todos, el 100%, tienen vasculopatía. Bien, vamos a conocer la epidemiología de esta enfermedad. ¿En qué género es más frecuente? En ambos se da, en hombre y en mujer. Predomina esclerodermia, 75 son las mujeres que están afectadas. Bien, es una enfermedad que se da a nivel de todos los grupos raciales. Su incidencia y su prevalencia es variable. Esclerodermia sistémica, si bien es cierto, no es una enfermedad tan frecuente como lupus,
no es tan frecuente como artritis reumatoidea, que son las dos principales enfermedades del tejido conectivo que ustedes ya han estudiado. No es rara, ni tampoco es una enfermedad conocida o una enfermedad que le llaman huérfana. Sí es una y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Muy bien, su incidencia y su prevalencia, si lo comparamos con el lupus, como les he esta diapositiva, Unidos, 150 casos, 1 millón de habitantes. Doctora, Raciales son los perdone, que más pero se se ven le escucha afectados. entrecortado. Todo el grupo racial se afecta. ¿Se escucha entrecortado? Sí, doctora. Acá, Su señal es baja, doctora. ahora, ¿se escucha mejor? Doctora, que A cuando ver, un está momentito. explicando se entrecorta. ¿Perdón? No te escuché. ¿Qué Doctora, dijiste? como Doctora, su la señal señal está está baja, muy baja, por eso se entrecorta. Ya, un momentito. sí, doctora. Pero dicen que se entrecorta. A ver, si vuelve a suceder, me comunican, ¿ya? Entonces, en conclusión, en cuanto a los datos epidemiológicos, es más común en la mujer, afecta a todos los grupos raciales, pero hay un predominio en la raza afroamericana y tiene menor prevalencia e incidencia comparada con lupus o artritis reumatoide. Bien, ahora vamos a hablar sobre la patogenia, o sea, qué mecanismos de daño hay en el sistema inmune se desarrolla esta patogenia. Doctora, se le sigue No se le escucha. entrecortando. ¿Se sigue entrecortando? Se entrecorta, dice. Sí, doctora. Ahí está. Su señal es baja, doctora, por eso se le para entrecortando.
A ver, ¿ahorita se me escucha claro? Sí, Sí doctora. se escucha. ¿Se escucha? A ver, he hecho la conexión directo con el cable. Muy bien, si ocurre algún impasse me avisan. Bien, estábamos hablando sobre la patogenia y con respecto a la parte genética, hay estudios que han demostrado que esta enfermedad tiene un riesgo genético. Bien, un estudio publicado hace unos años, un estudio español, encontró que en los pacientes con esclerodermia sistémica había un predominio del antígeno leucocitario humano del subtipo clase 2, el DRB1, era el más prevalente en este tipo de enfermedad, seguida de otro tipo de marcadores genéticos. Es decir, esclerodermia tiene una patogenia poligenética que confirma el desarrollo de la enfermedad, pero no es suficiente el factor genético. También ya se ha demostrado, la literatura médica y los estudios han encontrado que hay factores ambientales que sumados al factor genético van a desarrollar la enfermedad. ¿Qué factores ambientales han sido hasta el momento determinados? Por eso le digo que esta enfermedad no es una enfermedad desconocida. Por ejemplo, la exposición a agentes como el sílice, minerales como el sílice, sustancias químicas como el cloruro de polivinilo, el uso en mujeres de implantes de silicona, el uso de parafina, la colocación de aceites tóxicos, la exposición a pesticidas y a otro tipo de minerales, como el aluminio, el mercurio, han demostrado el uso de algunos fármacos de crónica, como la bleomicina, la carbidopa, la pentazocina, fármacos empleados. El primero, la bleomicina, se emplea un fármaco antineoplásico. La carbidopa se emplea en la enfermedad de Parkinson o se empleaba. Y la pentazocina como un antiarrítmico. Fármacos cuyos pacientes, usuarios crónicos de estas medicinas han desarrollado esclerodermia sistémica. Igual con agentes infecciosos, y el que más se ha estudiado es el citomegalovirus como desencadenante de esta enfermedad. Bien, en cuanto a este mecanismo patogénico, lo que se conoce es que esta enfermedad tiene 3 etapas fisiopatológicas. Un daño inmune, un daño que altera el sistema inmune y va a iniciar un proceso de vasculopatía, un daño vascular que va a durar a lo largo de toda la enfermedad. El daño vascular es permanente y eso se refleja en el fenómeno Raynaud, se refleja en el engrosamiento de las arterias, hay una fibrosis de las capas de las arterias, se refleja en el problema cardíaco, renal. Estos pacientes tienen anticuerpos, por eso hay un daño inmune, y junto con el proceso vascular se inicia también el proceso inflamatorio. Con el transcurso de la historia de la enfermedad, en el tiempo de la enfermedad ya se va instalando gradualmente y de manera progresiva la fibrosis. Es decir, esta enfermedad se inicia con una vasculopatía, un daño en el endotelio vascular. Principalmente se afectan los vasos pequeños, los capilares, la microcirculación en la que se afecta principalmente al inicio de la enfermedad, junto con un proceso inflamatorio. Y en la progresión ya se va instalando la fibrosis, el engrosamiento de los órganos viscerales. ¿Qué es lo que se conoce en cuanto a la patogénesis? Interviene tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida, teniendo como fondo un factor de riesgo genético, un factor desencadenante que puede ser las toxinas, las infecciones, los fármacos, en fin, ya como les mencioné, va a haber un daño vascular y un daño inflamatorio, donde intervienen células de la inmunidad innata, como macrófagos, monocitos, que secretan una serie de sustancias llamadas citoquinas.
citoquinas proinflamatorias y citoquinas profibróticas, es decir, citoquinas que permiten el inicio y la progresión de la fibrosis. ¿Qué citoquinas se han reconocido como profibróticas? El factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento del tejido conectivo. ¿Qué interleuquinas se han visto involucradas en el proceso de inflamación de esclerodermia sistémica? Interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis alfa. También se produce interferón de tipo 1 en grandes cantidades. ¿Interviene la inmunidad innata? Sí, principalmente en las células plasmáticas, en la producción de los anticuerpos. Estos pacientes tienen una gama de anticuerpos que ustedes van a conocer. Únicas involucradas en la patogenia. También se compromete el endotelio vascular de la matriz extracelular. El Doctora, está volviendo a tener problemas con su internet. ¿No se escucha? Se le entrecorta, doctora. No se escuchó la ¿No explicación se de la escucha imagen. en este momento? Ahora sí, No, pero de doctora. pronto se escuchaba mientras explicaba. ¿Nada? Sí, doctora, ¿puede volver a explicar esa última imagen? Doctora, no se le escucha para nada. Les expliqué que en la patogénesis de esclerodermia sistémica interviene la inmunidad innata, la inmunidad adquirida. No sé. ¿Qué pasa? ¿No llega a nada? Dice que no se escucha, no se me escucha nada.
Hola muchachos, buenas tardes. La doctora Villegas está entrando nuevamente, ya esperen un ratito. ¿Me escuchan bien muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor, se lo Sí, escucho. doctora. Ya, gracias, gracias. Gracias María Rosa, gracias Jacqueline. Un ratito, ya vamos a esperar a la doctora. Sí, ya necesita, creo que es tu internet, porque se demora para... Creo que sí, es mi internet. No sé, bueno, estoy Ya, ahorita ya. entrando a la sesión. Ya. Y si lo ves y lo hacemos en la noche, A ver, voy a hacer el último intento, doctor, porque no sé si es porque estamos en la casa todos conectados todos, pero... a ver, fíjate, no hay problema. A ver, ahorita está apareciendo la diapositiva en que me quedé. Si sigue la falla, lo tenemos que reprogramar. Sí. A ver, voy a probar, doctor, ¿ya? Ya, ahí estás, te dejo. Voy a apagar mi micro. Muy bien, continuamos. ¿Se me escucha claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, se lo Perfecto. escucha muy claro. Bien, entonces, en cuanto a la patogénesis, les estaba explicando la intervención de diversas células del sistema inmune, entre ellas los macrófagos y monocitos. Estas células principalmente en la producción de citoquinas proinflamatorias y citoquinas profibróticas. Hay dos citoquinas que ustedes deben saber, que son las más importantes en la fisiopatología. El factor de crecimiento transformante beta, producido por los macrófagos, y el factor de crecimiento del tejido conectivo, que inician el proceso de la fibrosis. También intervienen los linfocitos T, los linfocitos B, principalmente en la producción también de citoquinas y la producción de autoanticuerpos, como van a conocer. Y los fibroblastos principalmente de todos los tejidos. Tenemos fibroblastos en la dermis, fibroblastos en el pulmón, fibroblastos en el tejido miocárdico, fibroblastos en el tejido conectivo del tubo digestivo, los cuales al ser estimulados por estas citoquinas proinflamatorias y profibróticas, hace que ese fibroblasto se transforme en un miofibroblasto, el cual produce mayor cantidad de colágeno y de proteínas de la matriz extracelular, lo que va a ir produciendo la fibrosis, el daño vascular, alteración en el remodelado del tejido y la pérdida funcional de los órganos afectados. Bien, vamos a conocer sobre su clasificación clínica. Esclerodermia sistémica, según la extensión de la fibrosis dérmica, tenemos los siguientes tipos de esclerodermia sistémica. Son 3. Esclerodermia sistémica cutáneo limitada. ¿Qué quiere decir la palabra cutáneo limitada? Y me remito a la imagen. Si me siguen con el puntero, la fibrosis de la piel afecta cara, afecta las partes distales, de los codos hacia las manos, es decir, los dedos de las manos hasta la región de los codos y de las rodillas hacia abajo. Por eso se llama esclerodermia sistémica limitada, cutáneo limitada. 60% de los pacientes con esta enfermedad tienen este subtipo clínico según la extensión de la fibrosis dérmica. Aquí está el famoso síndrome de Cres, que es calcinosis, Raynaud, esclerodactilia, disfagia y telangiectasias. Ese es el acrónimo de CRES: calcinosis, Raynaud, esclerodactilia, la S viene de disfagia y telangiectasias. El otro subtipo clínico, según la extensión de la fibrosis cutánea, es la esclerodermia sistémica difusa. Y como ustedes ya lo deducen, la fibrosis de la piel afecta a toda la piel, tanto la parte proximal como la parte distal, tórax, abdomen, la cintura escapular, brazos, cuello,
muslos, todo de manera difusa, de manera simétrica. Y hay una tercera forma clínica que es la que es en menor porcentaje, que afecta a un 2 a 3% de los pacientes, donde no existe fibrosis de la piel, pero sí hay fibrosis de los órganos viscerales. Entonces tengan en claro estos tres subtipos clínicos de esclerodermia. En esta diapositiva es un cuadro comparativo para poder ver cuáles son las principales diferencias entre las dos formas clínicas principales. Los pacientes que tienen esclerodermia sistémica cutáneo limitada tienen anticuerpos antinucleares llamados anticuerpos contra el centrómero. Ese es el anticuerpo principal. Los que tienen la forma difusa tienen anticuerpos antinucleares dirigidos contra la topoisomerasa 1. Anticuerpos antitopoisomerasa. Esa es la primera diferencia en inmunidad. Curso clínico. Generalmente los pacientes con la forma limitada, esclerodermia sistémica limitada, tienen un inicio lento, insidioso y progresivo. En cambio, la forma difusa tiene una evolución más rápida. El fenómeno de Raynaud está presente en ambas formas, pero hay una diferencia grande. Generalmente el fenómeno de Raynaud en la forma cutáneo limitada está precediendo en años al inicio de la fibrosis. En cambio, en la forma difusa, el tiempo de evolución de la fibrosis dérmica y el tiempo en que se inició el fenómeno de Raynaud es de un año a menos. El compromiso pulmonar, tanto en la forma de enfermedad pulmonar intersticial como la hipertensión arterial pulmonar, en ambas se dan, pero la enfermedad pulmonar intersticial es más frecuente en la forma difusa y la hipertensión arterial pulmonar es más frecuente en la forma limitada. El compromiso renal severo, como es la crisis renal, se da más en la forma difusa. El pronóstico de ambas formas clínicas es malo, principalmente si se asocia a la hipertensión pulmonar o si se asocia al compromiso pulmonar o cardíaco. Y lo vamos a ver, chicos, con dos casos clínicos. Miren, esta es la foto de una paciente que la he visto hace unos meses. Ella tiene esclerodermia sistémica cutáneo limitada. Pueden ver los cambios dérmicos que se visualizan en su facie. Se observa también la falta de pliegues en los dedos de las manos, se observa una piel tirante. Tiene también ya compromiso de la piel de los pies, el fenómeno Raynaud en sus manos y anticuerpos anticentrómenos. Esta es la forma limitada. Vamos a ver otro caso de la forma difusa. Tenemos a este varón con presencia de telangiectasias. Pueden ver una facie característica ya, una facie inexpresiva debido a la fibrosis de la piel de la cara. También hay fibrosis en el tórax, se pronuncia la piel tirante. Tenemos a esta paciente, esta dama, también con la forma difusa, compromiso del tórax, compromiso de la piel del muslo, las zonas proximales, ¿no? Ellos también tienen fenómeno Raynaud, hacen lesiones vasculares, y el anticuerpo antinuclear que predomina más frecuente en esta forma difusa es el anticuerpo antinuclear dirigido contra los antígenos topoisomerasa 1. Entonces, es la manera como ustedes pueden diferenciar la forma limitada, la forma difusa, por la extensión de la fibrosis dérmica. Muy bien, entonces, ¿esta enfermedad tiene asociación con anticuerpos? Sí. ¿Cuáles son los anticuerpos más frecuentes en la esclerodermia sistémica? Vamos a ubicarnos. Si es la forma limitada, los anticuerpos son los anticentrómeros, que se asocia principalmente a la hipertensión arterial pulmonar. También puede haber otros anticuerpos, pero el anticentrómero es el más común. La forma difusa, que es la forma más severa, se asocia a anticuerpos antitopoisomerasa. Doctora, no se le escucha.
A ver, voy a ver. Ya apareció la imagen. Voy a ver si ya, a ver, doctor. Ya, gracias. Muchachos, ¿se me escucha? Sí, doctora. Ya, continuamos Sí, doctora. entonces. Disculpen por estas fallas técnicas. Bien, vamos a conocer sus principales manifestaciones clínicas. En la fase temprana, es decir, antes que se dé la fibrosis de la piel, el paciente va a presentar una fase edematosa, ¿Qué quiere decir? Por el proceso inflamatorio que hay en la dermis, el paciente va a tener hinchazón de las manos, como vemos en esta imagen. Hinchazón de las manos, hinchazón de la cara, hinchazón de los pies, manos, pie o caras hinchados. Si el paciente además tiene dolores articulares, puede estar con artralgias o con artritis y el fenómeno Raynaud. Entonces, ¿cuándo sospechar que un paciente está haciendo esclerodermia sistémica? Cuando tiene el fenómeno de Raynaud, cuando tiene edema, un edema duro de manos, pies, cara, artralgias o artritis. Son los signos de alerta. ¿Y qué es el fenómeno de Raynaud? Es un fenómeno vascular, transitorio, donde se produce un vasoespasmo de las arterias, de la circulación, de la microcirculación de los dedos de la mano, desencadenados por el frío, donde al producirse la vasoconstricción va a haber una fase de palidez de los dedos llamada fase isquémica. Luego, debido a la hipoxia y a la concentración de dióxido de carbono, los dedos se ponen morados y luego se retorna a la circulación. Hay una vasodilatación normal, reperfusión. Son las 3 etapas del fenómeno de Raynaud que caracteriza esta enfermedad. El fenómeno de Raynaud no solamente se da en las manos, también se da en los pies, como pueden ver en esta imagen, en la planta de los pies, también se puede dar en las orejas, en la nariz, en los pezones. Este fenómeno de Raynaud también puede ser un fenómeno de Raynaud visceral y puede ser causa también de una isquemia cardíaca. Y la persistencia de este proceso vascular, de esta vasculopatía, va a tener como consecuencia la formación de úlceras en los dedos de los pacientes. Aquí estamos viendo un fenómeno Raynaud severo que ha traído como consecuencia la necrosis de las falanges distales de los dedos de su pie de esta paciente, ¿no? Esa es la severidad del fenómeno de Raynaud. Bien, en esclerodermia sistémica tenemos un procedimiento de imágenes llamado capilaroscopía. Como su nombre lo dice, es para estudiar los capilares. Este procedimiento tiene utilidad diagnóstica en la fase temprana, es decir, cuando el paciente solo tiene fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud, ustedes deben saber que puede ser de causa primaria o de causa secundaria. La causa primaria quiere decir que no hay una enfermedad de fondo que lo esté provocando. Por ese problema yo no me preocupo. El estudio de los capilares que se estudian son los capilares del lecho unguial, es la manera como se visualizan en la capilaroscopía, van a estar normales. Pero si mi fenómeno de Raynaud está asociado a una esclerodermia sistémica, vamos a encontrar alteración en el estudio de estos capilares, que se llama capilaroscopía sospechosa. Va a haber daño en la morfología de esos capilares. ¿Qué se encuentra en la esclerodermia sistémica? Tenemos 3 tipos de alteraciones de los capilares que se estudian en el lecho unguial. En la fase más precoz, antes que se dé la fibrosis, vamos a encontrar megacapilares, como lo señalan las flechas, capilares gigantes, dilatados. Es en la fase temprana de esclerodermia. Por eso les digo que este procedimiento sirve para un diagnóstico temprano de la esclerodermia sistémica. Ya cuando la enfermedad está haciendo ya un proceso de fibrosis, tenemos un patrón activo, donde también hay capilares, pero predominan las microhemorragias, es decir, se destruyen los capilares, sangran. Y cuando la fibrosis avanza, ya hay pérdida de los capilares, vamos a encontrar áreas sin vascularidad, áreas avasculares.
Esos son los 3 patrones capilaroscópicos que tiene la esclerodermia sistémica. A mí me interesa detectar la fase temprana de la enfermedad. Muy bien, conozcamos qué otras manifestaciones cutáneas hay además de la fibrosis. Hemos hablado de una fase edematosa, que es la fase temprana de la enfermedad que precede la fibrosis. Cuando ya está el proceso fibrótico, la piel se adhiere a los planos profundos y tenemos la fase indurativa, como pueden visualizar acá. Y cuando sigue, ya la piel ya está adherida a los planos profundos y retrae los dedos de las manos, se llama una fase atrófica. Esta induración limita la apertura de la boca, también es causa del cual se le cae la dentadura a los pacientes, se forman úlceras debido a los cambios tróficos de la piel está tensa, dura, no se puede coger. Ustedes cógense la piel del dorso de su mano y ustedes pueden coger la piel y formar pliegue. Cojan entre el dedo pulgar y el dedo índice la piel de sus manos. Pueden hacer un pliegue. En estos pacientes no se puede coger la piel, está dura, bien adherida a los planos profundos. Esas son las 3 fases. ¿Qué otras lesiones encontramos? Telangiectasias, como pueden visualizar en esta imagen superior. También hay discromías, se llaman manchas en sal y pimienta, como se puede visualizar. Tenemos lesiones debido al fenómeno Raynaud y a los cambios de la piel. Se producen úlceras en la superficie de las metacarpofalángicas o en las falanges distales. Va a haber la calcinosis, que es depósito de tejidos blandos, en los tejidos blandos de sales de hidroxiapatita, formando estas tumoraciones en los tejidos blandos. Y todo esto puede ser evaluado mediante un score llamado score de Rodnan, que me permite evaluar el grado de fibrosis cutánea. Más bien, manifestaciones gastrointestinales. Más del 90% tiene afectado el esófago, que se manifiesta con la dificultad para poder pasar, deglutir los alimentos, la disfagia. Debido al daño al esfínter esofágico inferior, estos pacientes tienen reflujo gastroesofágico, hacen esofagitis o lesiones premalignas como el esófago de Barrett. Luego del esófago tenemos el compromiso del estómago. Disminuye la motilidad del estómago, lo que se conoce como gastroparesia. El paciente tiene una sensación de llenura con los alimentos. Con poco alimento ya tiene el estómago lleno, distendido. Es por el disminución del peristaltismo de la musculatura del estómago. También podemos encontrar telangiectasias en la mucosa gástrica. La hipomotilidad del intestino delgado y del intestino grueso puede causar manifestaciones como la pseudo-obstrucción intestinal o el sobrecrecimiento bacteriano y producir diarreas, o ser causa de un síndrome de mala absorción, estreñimiento y un daño severo en la incontinencia del esfínter anal, ¿no? El paciente tiene incontinencia esfinteriana. Como vemos, el tubo digestivo está afectado a lo largo de toda su extensión, siendo más frecuente al inicio la disfagia y la gastroparesia. Otras manifestaciones, las pulmonares. En esta diapositiva, jóvenes, les he puesto las 2 principales manifestaciones pulmonares. Manifestaciones que están presentes en todos los pacientes, tanto en la forma limitada como en la forma difusa, y que es una causa principal de morbimortalidad. Muy bien. Son la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión arterial pulmonar. Muy bien. ¿Y cómo evaluamos la función pulmonar? ¿Cómo detecto, cómo sospecho que el paciente está haciendo una enfermedad pulmonar intersticial? Hay 2 signos, la disnea, una disnea progresiva, y la tos. Una tos persistente y una tos crónica con secreciones. En la enfermedad pulmonar intersticial, cuando ustedes examinan al paciente, van a encontrar unos ruidos que son los velcros, como crujidos en los campos pulmonares, a predominio de las bases pulmonares. Si mido las pruebas de función respiratoria, vamos a encontrar alteradas las pruebas de función respiratoria, como son la capacidad pulmonar total, la capacidad de volumen forzado
que miden el volumen pulmonar, o sea, cuánto se distiende el pulmón. Si hay una enfermedad intersticial, el volumen va a estar disminuido. Y otra prueba también que está dentro de la función pulmonar es el intercambio del monóxido de carbono. Se llama capacidad de difusión del monóxido de carbono. Estas tres pruebas pueden estar comprometidas en la enfermedad intersticial pulmonar. La tomografía es el examen de elección para poder diagnosticar la enfermedad pulmonar intersticial, que podemos tener dos patrones en la tomografía. El patrón de una neumonía intersticial, llamado NINE, o el patrón de una neumonía intersticial, usual. Lo vamos a ver en una imagen. Muy bien, la hipertensión arterial pulmonar también es una afectación pulmonar que está presente predominantemente en la esclerodermia sistémica limitada, y el cuadro clínico es de tipo vascular, síncope, dolor torácico, angina, disnea progresiva. Como hay compromiso de la arteria pulmonar, va a estar afectado el corazón del lado derecho, es decir, la arteria y el ventrículo derecho. Vamos a encontrar soplo tricuspidio. El segundo ruido pulmonar va a estar intenso. Y como hay una resistencia al intercambio gaseoso por el engrosamiento de la arteria pulmonar, la principal prueba pulmonar que va a estar afectada es la prueba de difusión del monóxido de carbono, que cuando es menor de 80% nos habla de que hay una hipertensión arterial pulmonar. Muy bien, esta hipertensión arterial pulmonar también puede ser secundaria a la enfermedad pulmonar intersticial o a una cardiopatía en el paciente con esclerodermia sistémica. ¿Qué hallazgo vamos a encontrar en la tomografía? La arteria pulmonar se va a ver dilatada, pero no vamos a encontrar compromiso del parénquima pulmonar. ¿Cómo hago el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar? Eso es importante ustedes que conozcan en esta tarde. El examen estándar para poder hacer el diagnóstico es el cateterismo cardíaco derecho. Cateterismo cardíaco derecho. Encontrar una presión de la arteria pulmonar, una presión media de la arteria pulmonar en un rango de 21 a 24 milímetros de mercurio, detecta ya una hipertensión arterial pulmonar temprana. Otra manera de poder, de manera indirecta, detectar que hay hipertensión arterial pulmonar es con el ecocardiograma, pero es el ecocardiograma transesofágico, donde se va a encontrar también ya signos ecocardiográficos de hipertensión de la arteria pulmonar. Pero de los dos, el que tiene validez y es el gold estándar es el cateterismo cardíaco derecho. Muy bien, como les mencioné, chicos, en los patrones tomográficos, la neumonía intersticial no específica tiene este patrón en vidrio esmerilado. Indica un proceso inflamatorio del intersticio, a predominio de las bases. Y la neumonía intersticial usual vamos a encontrar estos signos tomográficos como en panal de abeja, estas cavidades que demuestran que hay una destrucción del parénquima pulmonar. Ese es el patrón NEW, llamado también en panal de abeja. Muy bien, acá podemos evaluar una tomografía normal, una placa de pulmones normal, y acá visualizamos en el lado derecho una placa de pulmones, un paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial, y el patrón tomográfico corresponde a, ¿es un NINE o es un NEW? ¿Qué opinan? El patrón tomográfico que les estoy enseñando. Patrón así como en panal de abeja. Es un NEW, una neumonía intersticial usual. La espirometría son los métodos para detectar, para ejecutar las pruebas de función pulmonar que las realizamos en el Hospital 2 de Mayo. Y el DELCO es evaluar el intercambio gaseoso de oxígeno y del monóxido de carbono. Bien, vamos a ver dos casos clínicos aplicativos. Tenemos este paciente varón que tiene aproximadamente 10 años presentando su esclerodermia sistémica. Aquí podemos visualizar la foto de este paciente, el fenómeno de Raynaud, los signos de fibrosis,
que se visualizan en su mano, su placa de tórax, observen las bases, cómo se visualiza la placa de tórax de este paciente, su tomografía. Muy bien, ¿alguien me puede decir qué patrón es tomográfico, NINE o NIU? Nine. Correcto, correcto, muy bien. Y miren las pruebas de función respiratoria, muy bien chicos. Tiene su capacidad vital forzada, o sea, la capacidad de dilatación del pulmón, 70.9%, y la prueba de difusión del monóxido de carbono en 85%. Yo les he mencionado que estas pruebas de función pulmonar Doctora, sí, se me ha ido la imagen, no la veo. sí, sí se ve la imagen, doctora. Sí, pero yo no la veo. No, no aparece en mi pantalla. Y si puede actualizar, A ver un ratito. Me sale una imagen amarilla, me dice volver a conectarse, espere. Actualice la página, doctora. ¿Cómo lo hago, la actualización? Con el link, doctora, de la clase. O arriba de su computadora no le aparece una flechita derecha e izquierda y al lado un circulito, como un O circulito. clic derecho y actualizar, doctora. Clic derecho, actualizar, a ver.
Doctora, su micrófono está apagado. Disculpen. Vamos a ver ahora este segundo caso, donde vamos a poder identificar la hipertensión arterial pulmonar. Es el caso de la señora de esclerodermia sistémica cutáneo limitada. Acá tiene su patrón de capilaroscopía, donde se visualizan los capilares del lecho unguial hemorrágicos, o sea, tiene un patrón ya activo de la esclerodermia sistémica. Ella tiene este anticuerpo a la inmunofluorescencia, su anticuerpo antinuclear es patrón centromérico, y su síntoma principal que tiene la paciente es disnea de esfuerzo y dolor torácico. Frente a cuando tengo una sospecha de hipertensión arterial pulmonar, ¿qué es lo que debo hacer, chicos? ¿Qué les dije? Un cateterismo cardíaco derecho o un ecocardiograma. Cuando hay sospecha de hipertensión arterial pulmonar, ¿cuál de estos dos procedimientos es más exacto? Correcto. Cateterismo cardíaco. Así es. Primero se le indicó una placa de pulmones y una tomografía de la paciente. Como pueden ver, no hay compromiso del parénquima pulmonar. No hay compromiso. Se le hizo el cateterismo cardíaco derecho y se encontró una presión media de la arteria pulmonar en 54 milímetros de mercurio. Y como bien les he dicho a ustedes, chicos, actualmente el Colegio Americano de Cardiología define que la presión, sin contraste, las tomografías son sin contraste. El Colegio Americano de Cardiología define presión arterial pulmonar ya y una hipertensión pulmonar ya de inicio temprano cuando la presión en la arteria pulmonar medida por cateterismo es de 21-24. Esta paciente tiene 54 milímetros. Se le hizo sus pruebas de función respiratoria, la capacidad vital forzada, que mide la elasticidad del parénquima pulmonar, el volumen pulmonar está en rangos normales, está más del 80%. Pero miren en la prueba de intercambio del monóxido de carbono, en 55%. Entonces podemos con esto identificar y hacer el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Continuamos con las manifestaciones. Las manifestaciones cardíacas son principalmente, como les dije, puede afectar el pericardio, pericarditis, miocarditis por fibrosis miocardio. También puede haber este compromiso de las arterias coronarias, ¿no? Son las principales complicaciones cardíacas en estos pacientes. Dentro de las manifestaciones renales tenemos principalmente dos: la crisis renal hipertensiva y la crisis renal normotensiva. Como ustedes verán, en una sí hay elevación de la presión arterial, pero en la otra no. ¿Cuál de las dos es más común? La primera, la crisis renal hipertensiva. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? El paciente de manera súbita se le eleva la presión arterial en rangos mayores de 150-90, cursa con un cuadro renal agudo, hay oliguria, comienza a haber falla renal aguda, un cuadro de encefalopatía, sobre todo manifestado por convulsiones, va a haber una retinopatía por daño de las arterias pequeñas de la microcirculación de la retina, van a tener anemia hemolítica de tipo microangiopática y edema pulmonar. Como pueden ver, hay una serie de signos clínicos que nos hacen definir el diagnóstico de crisis renal hipertensiva. La normotensiva es más peligrosa. ¿Por qué? Porque el paciente no va a hacer hipertensión, pero sí el paciente va a hacer falla renal aguda, compromiso neurológico, compromiso vascular, la anemia y el edema pulmonar. Y es una emergencia médica porque el paciente puede perder la vida o terminar en diálisis. Otras manifestaciones, bien, hay factores predictivos, o sea, factores que hacen predecir que un paciente con esclerodermia puede hacer crisis renal. ¿Cuál es? Tener la forma de esclerodermia difusa. Segundo, el tiempo de enfermedad. La crisis renal se suele dar en los primeros 4 años de la forma difusa. Y cuando la fibrosis dérmica progresa rápidamente. En los primeros 2 años ya la paciente tiene un compromiso extenso de la piel. Esos 3 factores clínicos son determinantes para el riesgo de crisis renal. Muy bien,
Acá podemos ver, por ejemplo, la crisis renal hipertensiva que se da en nuestros pacientes se debe a una falla tanto en la función como en la estructura de las arterias renales. ¿De qué arterias? Las arterias arcuata, las arterias interlobulares, los glomérulos. Hay una proliferación de la matriz extracelular a nivel del mesangio y a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las arterias que les he descrito, hay un engrosamiento de la capa íntima, de la capa media, y se estrecha la luz por donde va a circular la sangre. Todos estos cambios en la estructura de estas arterias va a producir la crisis renal. El compromiso músculo-esquelético. El compromiso músculo-esquelético puede ser en forma de artralgias, tenosinovitis, artritis o miositis. De este dibujo, chicos, ¿cuál de estos 4 compromisos es el más frecuente? ¿Cuál es el más frecuente? Las artralgias, correcto, seguido de las tenosinovitis. Y en menor porcentaje hacen miositis. Diagnóstico diferencial, principalmente el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con otras enfermedades del tejido conectivo, como lupus eritematoso sistémico, sobre todo para las manifestaciones sistémicas, las artritis, artralgias, miositis, con las miopatías inflamatorias, polimiositis, dermatomiositis, con artritis reumatoide, o con enfermedades fibróticas primarias, como fibrosis pulmonar primaria, hipertensión pulmonar primaria, también cirrosis biliar primaria, o con otro tipo de síndromes fibrosantes, pero que no tienen daño visceral, como la esclerosis diabética, un síndrome paraneoplásico o la morfea generalizada, que es una forma de esclerodermia localizada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y qué pruebas de laboratorio son importantes realizar en nuestros pacientes con esclerodermia? Tenemos los criterios de clasificación del año 80, que ya nos están gustando, pero les he traído la diapositiva para que podamos analizar lo siguiente. En el año 80, es decir, hace aproximadamente 41 años, los criterios para definir que una persona tenía esclerodermia sistémica era encontrar la fibrosis de la piel a nivel de las manos, a nivel proximal en las manos, y otros criterios menores era la esclerodactilia, es decir, la fibrosis en los dedos, encontrar las heridas en la yema de los dedos, las cicatrices y la fibrosis pulmonar. Como pueden ver ustedes, chicos, estos criterios ya indican una enfermedad avanzada. Tener fibrosis pulmonar, tener ya engrosada la piel, ya este paciente está en una fase avanzada de la enfermedad. Es decir, estos criterios tenían limitaciones, excluía pacientes en la fase temprana, que es lo que nos interesa a nosotros identificar. No, tampoco incluía en sus criterios, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que es tan frecuente en nuestros pacientes. Tampoco consideraba los anticuerpos antinucleares ni los patrones de capilaroscopía. Pues ahora, en el 2013, hace aproximadamente 8 años, tenemos nuevos criterios para poder clasificar a una persona que tiene esclerodermia sistémica. Siempre está el criterio clínico, la esclerosis, ya sea de los dedos o la esclerosis de las manos, ¿no? Toda la piel de las manos, toda la piel de las manos. Tener fibrosis dérmica de manos de manera simétrica, tener esclerosis de los dedos ya es un criterio alto para sospechar en esclerodermia sistémica. Encontrar lesiones en la punta de los dedos tipo úlceras o unas pequeñas lesiones tipo mordedura de rata también es un criterio clínico para sospechar de esclerodermia sistémica. Las telangiectasias, las alteraciones en la capilaroscopía, tener el paciente hipertensión arterial pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial también es una sospecha pulmonar de esclerodermia sistémica. El fenómeno de Raynaud, y también se consideran estos criterios del 2013 a los anticuerpos antinucleares. Principalmente se consideran 3, los anticuerpos anticentrómeros,
que se asocia a la esclerodermia sistémica cutáneo limitada, los anticuerpos anti-topoisomerasa, antes denominados, se les llamaba anti-CD70, que se relaciona a la forma difusa, y también los anticuerpos anti-RNA polimerasa, que se asocia a la forma difusa. La suma de todos estos puntajes, un puntaje de 9 a más, clasifica a una persona como esclerodermia sistémica, cutáneo limitada o cutáneo difusa. Muy bien, como les mencioné, los principales anticuerpos, aquí están con su asociación clínica y el subtipo de esclerodermia sistémica. De esta lista de anticuerpos jóvenes, yo quiero que ustedes queden como enseñanza principalmente 3. El anticentrómero se asocia a la forma limitada y se asocia a la hipertensión arterial pulmonar. El anticuerpo contra la RNA polimerasa 3 se asocia a la forma difusa y da riesgo a tener una crisis renal. Y anticuerpos antinucleares contra la topoisomerasa 1 se asocia a la forma difusa y se correlaciona con el desarrollo de una enfermedad pulmonar intersticial. Con esos 3 creo que es importante que ustedes sí lo tengan presente. Evolución y pronóstico. Estos pacientes tienen mayor, menor mortalidad, que lo que dice la evidencia científica. Hay muchos artículos publicados, pero les he traído esta diapositiva donde les puedo mostrar lo siguiente. ¿De qué fallecen los pacientes con esclerodermia sistémica? En esta imagen podemos ver lo que es la columna en blanco, son el porcentaje de pacientes hospitalizados, y lo que es la columna gris son los pacientes que han fallecido. Muy bien, ¿cuál es la primera causa de mortalidad? Jóvenes, mirando la diapositiva, ¿cuál es la primera causa de mortalidad en los pacientes con esclerodermia sistémica? Las infecciones, correcto, exacto. ¿Cuál es la segunda causa de mortalidad? Segunda causa de mortalidad. Correcto, las complicaciones pulmonares. Los pacientes fallecen, así es, fallecen por enfermedad pulmonar intersticial, los pacientes llegan a hacer fibrosis, se infectan, bronquiectasias y fallecen en insuficiencia respiratoria, dependiendo de oxígeno. O la hipertensión, sí, también hacen derrame pleural, hacen pleuritis, también hacen neumotórax, bronquiectasias, también pueden hacer neoplasias, correcto, pulmonar. Y principalmente fallecen por eso. ¿Y cuál es la tercera causa de mortalidad y de hospitalización? Las complicaciones cardiovasculares. Las cardiovasculares. Entonces, estos pacientes sí tienen un mal pronóstico. Muy bien, vamos a pasar a hablar sobre el tratamiento. Ya les trajeron música de fondo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, pasamos. ¿Y cómo es el tratamiento de la esclerodermia sistémica? ¿En qué fase creen ustedes, chicos, que podemos tener la ventana de oportunidad donde podemos mejorar el pronóstico de nuestro paciente? ¿En la etapa prefibrótica o en la etapa fibrótica? ¿Dónde creen ustedes que el médico debe actuar? Correcto, en la etapa prefibrótica, así es. Antes que se inicie la fibrosis pulmonar, antes que se inicie la hipertensión arterial pulmonar, antes que se inicie el proceso de la fibrosis del tubo digestivo, ¿no? Ahí es en la etapa, en esa fase edematosa que les enseñé las imágenes, esa fase de edema que precede al inicio de la fibrosis, ahí donde tenemos que usar. Y según cuando les presenté el mecanismo del daño, el mecanismo, los tres, la triada, vasculopatía, inflamación y fibrosis.
¿En cuál de esas etapas debemos actuar? ¿En la etapa vascular, en la inflamación o en la etapa de fibrosis? En la etapa vascular y en la etapa de inflamación, chicos. Chicos, en la etapa temprana, en las dos. En la etapa vascular, tenemos que usar vasodilatadores. Y en la etapa de inflamación, hemos dicho que esta es una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos. Tenemos que usar inmunosupresores desde la primera sospecha de esclerodermia sistémica. Muy bien, entonces con eso ustedes ya deducen cuáles son los objetivos. Reducir al mínimo las complicaciones. El tratamiento es personalizado. A estos pacientes deben tener un seguimiento bastante estrecho, principalmente monitorizar el corazón, los pulmones, el tubo digestivo, los riñones. A eso se refiere a hacer pruebas de laboratorio, imágenes. Todos deben tener una placa de tórax basal, una tomografía basal, una ecografía y prueba de función renal basal, las pruebas de anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticentrómero, anticuerpos antitopoisomerasa. Todos deben tener una basal de prueba de función respiratoria, un ecocardiograma y, si hay condiciones, hacerle su cateterismo cardíaco derecho. Muy bien. Todos los pacientes necesitan apoyo y soporte psicológico para que puedan entender la enfermedad y poder tener adherencia al tratamiento, tanto el paciente como la familia. Y también empezar de manera temprana la fisioterapia y la rehabilitación. Todo va de la mano. En fisioterapia principalmente tiene como finalidad evitar las contracturas de los dedos, ¿no? Como la piel está indurada, retrae a los tendones, retrae a los dedos. Se le hace ejercicios de terapia, estiramiento, terapia ocupacional, ejercicio de estiramiento para la apertura oral, para evitar las deformidades de los dedos, como pueden visualizar en las diapositivas. El paciente, ¿qué cuidados debe tener? Por ejemplo, si el paciente tiene reflujo, y ese reflujo se da más en la noche, se le pide al paciente que eleve la cabecera de la cama para evitar que hagan la esofagitis. Evitar ingesta de medicamentos picantes. Para la piel, jabones cremosos principalmente, porque su piel de ellos se pone una piel bien seca. Evitar fumar, es obvio, ¿no? El fumar, ¿en qué perjudica al aspecto vascular? El fumar, ¿qué le produce a nivel vascular? ¿Cuál es la consecuencia de fumar sobre el endotelio vascular? ¿Produce vasodilatación o vasoconstricción? Además de la aterosclerosis. Correcto, produce vasoconstricción. Y si el paciente tiene Raynaud, ni hablar, ¿no? Tomar bebidas calientes, evitar exponerse al frío, porque eso desencadena el Raynaud, ¿no? Todos los cuidados se le tiene que explicar al paciente. Usar agua tibia de preferencia en la época de invierno, bañarse con agua tibia, reducir la ansiedad, reducir el estrés, que también le desencadena o le exacerba el fenómeno de Raynaud y también el daño inmunológico. Muy bien, chicos, como les mencioné, tenemos que actuar en la fase vascular, en la fase inflamatoria y también en la fase fibrótica, pero principalmente en la fase vascular. Los vasodilatadores para el fenómeno Raynaud, para las artralgias, para las tenosinovitis, para las artritis, AINES con mucha precaución por el riesgo de crisis renal, analgésicos o corticoides a dosis bajas. En los pacientes con esclerodermia sistémica se debe emplear en lo posible evitar el uso de corticoides por el riesgo de crisis renal. Y si es necesario, emplear dosis bajas, dosis menores de 10 miligramos al día. Para el compromiso gástrico, antiácidos como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol,
Procinético se le llama a las drogas que estimulan el movimiento peristáltico del tubo digestivo. También antibacterianos para los cuadros de diarreas. Para el compromiso pulmonar, los inmunosupresores para evitar el desarrollo de la enfermedad pulmonar intersticial. Ciclofosfamida, micofenolato, metotrexato, rituximab, tocilizumab, que han demostrado eficacia. Para la hipertensión pulmonar, vasodilatadores que vamos a conocer. Para la crisis renal, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, y también tenemos fármacos antifibróticos que vamos a conocer. Esta es una diapositiva general. ¿Cuál es la mejor evidencia del tratamiento farmacológico? ¿Qué tratamiento es más eficaz? Tenemos estas guías de recomendaciones dadas por la Liga Europea de Reumatología para el tratamiento de esclerodermia sistémica hace 3 años, en el 2017, hace 4 años. Bien, estas guías clínicas, ¿qué recomiendan como evidencia para el fenómeno de Raynaud? La primera línea de agentes vasodilatadores son los bloqueadores de canales de calcio. Ustedes lo conocen bien porque han llevado farmacología. Nifedipino, amlodipino. Son los medicamentos de primera elección en el tratamiento del fenómeno de Raynaud. La dosis de nifedipino pueden ir entre 30 hasta 60 miligramos al día. La dosis de amlodipino puede ir de entre 10 a 20 miligramos. Si el paciente no mejora con bloqueadores de canal de calcio, tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el sildenafilo, el tadalafilo. Ambos se emplean vía oral. El sildenafilo se puede empezar con 50 miligramos diarios, se va incrementando gradualmente, 75, 100 miligramos, igualmente con tadalafilo. Si el paciente no responde a estos medicamentos vasodilatadores orales, tenemos que usar uso de las prostanoides o prostaglandinas endovenosas, como es el hilopros, al esquema que ustedes están viendo en la diapositiva. Generalmente empleamos en la práctica médica terapia combinada, nifedipino con sildenafilo, cuando el paciente tiene un Raynaud bastante frecuente al día, más de 3 episodios diarios, y ya vemos que está formando lesiones ulcerativas en la yema de los dedos. Para las úlceras digitales, ¿qué medicamento ha demostrado mejor eficacia en la prevención de úlceras digitales? Los bloqueadores de los receptores de endotelina, llamado el Bosentan, que se administra vía oral a esta dosis 62.5 cada 12 horas. Para ayudar en la cicatrización, también son eficaces los bloqueadores de canales de calcio, nifedipino o amlodipino, o podemos emplear los inhibidores de la fosfodiesterasa o los prostanoides. Pero de esta lista, en el proceso de cicatrización empleamos en la práctica clínica generalmente los bloqueadores de canal de calcio o los inhibidores de la fosfodiesterasa. Bien, jóvenes, para el compromiso pulmonar, ¿qué vamos a usar, doctora, para la fibrosis pulmonar y qué vamos a usar para la hipertensión arterial pulmonar? Bien, en la fibrosis, en la primera etapa de la fibrosis hay una inflamación. Vamos a emplear fármacos inmunosupresores que van a actuar sobre la cascada inflamatoria. Tenemos como primera línea dos medicamentos que ustedes deben recordar. La ciclofosfamida vía endovenosa o el micofenolato que se administra vía oral. Ambos pueden ser elegibles como agentes de primera línea para tratar la enfermedad pulmonar intersticial. Muy bien. ¿Qué pasa si el paciente no responde a micofenolato y no responde a ciclofosfamida? Podemos usar como tercera opción rituximab. Rituximab ha demostrado también una evidencia, pero no con la consistencia que lo ha demostrado ciclofosfamida y micofenolato. ¿Y qué pasa si no tengo rituximab y mi paciente no está respondiendo a micofenolato y a ciclofosfamida? Si no hay respuesta clínica a estos medicamentos, tenemos el primer agente antifibrótico,
El primer fármaco antifibrótico aprobado en el tratamiento de la esclerodermia sistémica es el nintedanib. Nintedanib, que se emplea vía oral. Es una opción cuando hay falla refractaria a la ciclohofamida o al micofenolato. Logramos controlar, mis pruebas de función pulmonar se estabilizan, puedo pasar ya como tratamiento de mantenimiento, puedo continuar con micofenolato o continuar con azatioprina. Otro esquema es rituximab con micofenolato. Y para aquellos pacientes que ya tienen la fibrosis pulmonar avanzada, tenemos opciones como el trasplante pulmonar o el trasplante de células madres sanguíneas. Bien, y para la hipertensión arterial pulmonar, ¿qué esquema contamos? Tenemos, si la hipertensión arterial pulmonar es leve, podemos usar los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sildenafilo o tadalafilo. O podemos usar bloqueadores de los receptores de la endotelina. Si no cuento con estos medicamentos, puedo usar prostaglandinas endovenosas como el epoprostenol. Si mi hipertensión pulmonar es severa, vamos a emplear medicamentos de primera línea, los prostanoides, es decir, las prostaglandinas endovenosas. Pero doctora, no tenemos prostaglandinas endovenosas en nuestro medio, es cierto. Acá no tenemos en el Perú los prostanoides. Pero sí contamos con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y también contamos con los bloqueadores de los receptores endotelina. Puedo hacer una terapia combinada con ambos medicamentos. Si la hipertensión pulmonar es severa, quizás ya tenemos que hacer trasplante corazón-pulmón. Muy bien, como les mencioné, chicos, el nintedanib es el primer fármaco que ha sido aprobado en el 2019, luego de este estudio Censis. Este estudio en pacientes con esclerodermia sistémica se evaluó la eficacia y la seguridad en el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial y se han visto buenos resultados. Por ejemplo, reduce, detiene la pérdida de la función pulmonar. Si no se le ha visto eficacia, no es eficaz en el tratamiento de la fibrosis cutánea. Se indica cuando no hay respuesta al tratamiento con ciclohofamida o micofenolato, que son los fármacos de primera elección. Y sus principales efectos adversos son principalmente gastrointestinales. Diarreas es el más común, seguido de hipertensión arterial, neumonía o alteraciones hepáticas. Muy bien, en esta diapositiva, chicos, es para que ustedes vean que se está investigando y existen otras alternativas futuras para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial. Por ejemplo, aquí podemos ver la pirfenidona, un medicamento que está demostrando en investigación buena eficacia a bloquear a esta citoquina profibrótica, que es el factor de crecimiento transformante beta, inhibiendo a esa citoquina. Son estudios que están ahorita en curso, o como también medicamentos biológicos como el abatezumab, bloqueando principalmente también a moléculas como las integrinas. Tenemos también el dabigatran, en fin, ahorita hay mucha investigación para el compromiso pulmonar en esclerodermia sistémica. ¿Y cómo tratamos el compromiso cutáneo y el compromiso renal? Si el paciente no tiene enfermedad pulmonar intersticial, puede usar metrotexate. Si es que no hay compromiso pulmonar, se puede emplear metrotexate en la fase edematosa, junto con prednisona a una dosis menor de 10 miligramos, de 10 a menos, para la fase edematosa. También ha demostrado eficacia el micofenolato mofetilo. No se emplea dosis altas, entre 1 a 2 gramos diarios vía oral. Otra opción, tenemos la ciclohofamida endovenosa, también para el compromiso cutáneo, y a la vez le favorece el compromiso pulmonar y el compromiso cardíaco. Para la crisis hipertensiva renal o la crisis normotensiva renal, de elección, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Captopril se debe administrar en tableta de 25 miligramos, así viene la tableta, cada 4 a 6 horas, hasta que el paciente normalice su presión arterial. El paciente debe ser hospitalizado para manejar la crisis. Si no cuento con captopril, enalapril.
O tenemos también el enalaprilato que viene en forma de ampolla, que se debe administrar cada 6 horas. El riesgo es que el paciente haga insuficiencia renal aguda y tengamos que dializar al paciente para salvarle la vida. Otras opciones de manejo de la crisis renal son también usar los antagonistas, los receptores de angiotensina 2, como el losartán. Pero los primeros, los inhibidores ECA, son de primera elección. También se puede emplear antagonistas de calcio como el nifedipino, el narodipino, o hacer terapia combinada entre ellos. Si el paciente hace insuficiencia renal aguda, tiene que hacerse diálisis. Va a tener buen pronóstico si esa diálisis, en promedio, el riñón restablece su función en 6 meses, o máximo se puede esperar hasta 2 años. Después de ese tiempo, ya ese paciente es candidato a trasplante renal. En cuanto a la terapia biológica de esclerodermia sistémica, como ustedes han visto, les he mencionado a 2 medicamentos, rituximab y tocilizumab. Ambos, en estudios clínicos, han demostrado una eficacia moderada en el control de la enfermedad pulmonar intersticial. También han demostrado ambos una eficacia moderada en reducir la fibrosis de la piel. Muy bien, pero su principal efecto adverso de estos medicamentos biológicos son las infecciones, que hay que tener en cuenta al momento de elegir el fármaco. El rituximab, ustedes lo conocen, al igual que el tocilizumab. Estos medicamentos les han hablado a ustedes en el tratamiento de qué enfermedad. ¿De qué enfermedad, chicos, han hablado de rituximab y tocilizumab? ¿Terapia biológica de qué enfermedad reumatológica? Correcto, así es, de la artritis reumatoidea, efectivamente, ¿no? Entonces, estos medicamentos también ayudan si es que el paciente con esclerodermia sistémica tenga una sobreposición con artritis reumatoide, o le va a ayudar también cualquiera de los dos. Muy bien, el rituximab viene en ampollas y se aplica vía endovenosa en forma de 2 dosis, 2 infusiones. El día 1 se aplica 1 gramo y el día 14 otro gramo. Es un ciclo de rituximab y luego se repite cada 6 meses. ¿Cuál es el mecanismo de acción de rituximab? ¿Sobre qué células funciona el rituximab? ¿Sobre qué célula del sistema inmune adquirido funciona el rituximab, chicos? En las células prolinfocitos B, efectivamente, ¿no? Entonces su efecto va a ser, induce la apoptosis de los linfocitos B, disminuye la producción de anticuerpos. Muy bien. Y si disminuye la producción de anticuerpos, chicos, el rituximab, si yo tengo ahorita una paciente con esclerodermia sistémica y está usando rituximab por su enfermedad pulmonar intersticial, y la paciente me pregunta si puede vacunarse contra el COVID, ¿ustedes qué le responderían? ¿Sí o no? A ver, alguien que me diga, alguien que ha contestado no, que abra su audio y me diga el por qué. ¿Por qué no se podría vacunar con rituximab? Perdón, ¿por qué no se podría vacunar contra el COVID-19 si la paciente está empleando ahorita tratamiento con rituximab? ¿Cómo afectaría eso su respuesta inmune frente a la vacuna, chicos? ¿Alguien que prenda su audio y los puede explicar? A ver, Diego. Sí, doctora. Bueno, como el rituximab es un anti-CD20 de los linfocitos B, y los inhibe básicamente la respuesta o la generación de anticuerpos que se va a necesitar cuando la vacunen contra el COVID, no va a ser la mejor, ¿no? Porque está recibiendo esta terapia. Entonces, lo mejor sería suspender por un momento la terapia, que la vacunen sus dosis respectivas y ya recién con esta terapia de rituximab, ¿no? Correcto. Así es, correcto. Muy bien, Diego. Efectivamente, esa es la razón. Si el paciente está empleando este biológico y la vacunan, no va a formar un nivel suficiente de anticuerpos para que tenga inmunidad contra el COVID. Entonces, lo que se debe indicar a la paciente es, si su dosis última ha sido menos de 6 meses, tiene que esperar que pase por lo menos 6 meses
para recién vacunarse. Pero si ya pasó más de 6 meses, puede vacunarse. Con respecto a si, porque la vacuna, la vacuna es de virus inactivado, la única vacuna que es de virus inactivado que se está empleando ahorita contra COVID es la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna china. Después el resto son, en el caso de Pfizer, en el caso de AstraZeneca, son el ARN mensajero, lo que se está empleando, ¿no? Se está empleando el ARN mensajero, no se está empleando el virus inactivado. No hay ningún riesgo de que se pueda activar el COVID en el paciente, ¿eh? No hay ningún tipo de riesgo. En todo caso, en este caso, con este fármaco, sí hay que tener mucho cuidado cuando hay que orientar al paciente si debe vacunarse, no solamente contra COVID, contra cualquier otra vacuna, porque sería mucho menor la formación de sus defensas. ¿Qué pasa con tocilizumab, chicos? ¿Cuál es el mecanismo de acción de tocilizumab? ¿Sobre qué actúa? ¿Sobre qué molécula? Contra los receptores de interleuquina 6, correcto. Y hemos visto que en la fisiopatología de la esclerodermia sistémica hay una citoquina proinflamatoria importante, ¿no? Y es la interleuquina 6. Esa es la explicación por la cual este medicamento también está demostrando eficacia en el uso de esclerodermia sistémica, y se ha visto los estudios médicos, principalmente lo están empleando vía subcutánea, porque también se puede emplear tocilizumab vía endovenosa, a la dosis de 162 miligramos semanales, vía subcutánea. Se recomienda 1 año de tratamiento y también está demostrando una eficacia en reducir la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial y en reducir la fibrosis cutánea. Muy bien, veamos la siguiente diapositiva. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, hemos destacado que tienen principalmente disfagia, tienen gastroparesia, y la explicación es porque está disminuida la motilidad del tubo digestivo, está fibrosada la musculatura. Hacen esofagitis por reflujo gastroesofágico. Es por eso que se prescribe los inhibidores de la bomba de protones. Para el reflujo, omeprazol viene en cápsula de 20 miligramos, esomeprazol viene en presentación de 20 de 40 miligramos, o lansoprazol. Cualquiera de los tres se puede elegir para la esofagitis y para el reflujo gastroesofágico. Si el paciente no puede, por razones económicas o por alguna contraindicación, no puede usar los inhibidores de la bomba protones, puede usar los bloqueadores de H2, como la ranitidina. Esa es la principal indicación de estos fármacos. ¿Y qué fármacos empleamos para incrementar la motilidad, para reducir la disfagia, para reducir la gastroparesia? Empleamos los fármacos procinéticos como la metoclopramida. La metoclopramida, que se emplea vía oral, viene en tabletita de 10 miligramos, ha demostrado buena eficacia, o la domperidona, o la buspirona también, que se está empleando actualmente como agentes procinéticos. Muy bien. Y para el sobrecrecimiento bacteriano intestinal que causa las diarreas, tenemos que usar antibióticos por periodos cortos, como metronidazol, ciprofloxacino, doxiciclina principalmente. Bien, jóvenes, y con esta última diapositiva es un resumen de todo lo que hemos conversado, ¿no? En esta diapositiva se resume la fisiopatología de la enfermedad, el daño vascular, la acción de los vasodilatadores. También los antiagregantes plaquetarios también ayudan en la parte de prevenir el daño vascular. En cuanto a la formación de los anticuerpos, el proceso inflamatorio, los fármacos inmunosupresores, hemos hablado de la acción de rituximab, la acción de tocilizumab, hemos hablado también del fármaco profibrótico que se ha aprobado, es el primero que está aprobado para la fibrosis pulmonar, y hemos hablado de opciones no farmacológicas como el trasplante de pulmón o el trasplante de médula ósea para casos graves o severos. Bien, chicos, con esto hemos terminado la clase.
Disculpas por las fallas técnicas. Si hay alguna pregunta, estoy lista para poderles aclarar. Muy bien, chicos, entonces damos por concluida la clase. Gracias, buenas tardes.